Hola, soy Juan Ignacio Jiménez. Bienvenidos a nuestro nuevo ciclo de conversaciones. Llegó la hora de escuchar. Este ciclo tiene como finalidad acercar a términos comunes los procesos sociales, políticos y económicos que acontecen en el país y el mundo y cómo repercutirán estos con las pymes. Nuestro deber como Invierte Pyme es acercar el conocimiento a ustedes para crear una real conciencia empresarial, social y económica en vista del complejo proceso que estamos enfrentando, la importancia de las pymes y su necesidad para el desarrollo del país, hoy más que nunca, es de grado sumo, tanto que la estabilidad laboral del país depende de nosotros, las pymes. En cada programa tendremos un invitado especial. De esta manera podremos tener un mayor alcance en las materias, con puntos de vista distintos, ampliando el espectro de visión que les podemos entregar, ayudándolos a formarse una opinión fundada con conocimientos técnicos y precisos. Recuerden que estaremos todos los lunes a las 21 horas, en vivo tanto por Facebook Live como por YouTube. Y para iniciar este programa, y antes de presentar a nuestro primer invitado, compartiremos una cita sacada de la película Una mente brillante, basada en la vida del Premio Nobel de Economía en el año 1994, John Forbes Natch Jr. Lo más productivo para el grupo es que todos vean para ellos, pero también por el grupo. Y ahora con nosotros, filósofo, analista político, emprendedor, con un MBA en Administración de Empresas y un máster en Dirección de Proyectos, conductor del programa Conversaciones Intempestivas, fanático de las corbatas y los pañuelos, lector de Aristóteles y aprendiz de la filosofía de Heidegger, amante del vino y un amigo de la casa, con ustedes, Jesús Orellana. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Juan Ignacio. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, por estar con nosotros. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada y que cuesta poder encontrarte, pero te damos la gracia de estar en nuestro primer capítulo y llegó la hora de escuchar. Bueno, efectivamente, pero que hoy día ese desfanatización de mi gusto por las corbatas y los pañuelos tiene que ver precisamente con el fenómeno económico que hemos sufrido, sobre todo en este proceso. Parece que estamos un poco problemas técnicos. Estoy viendo que sí estamos en línea. Estamos en línea, sí estamos en línea. ¿Sí? Perfecto. Sí estamos en Entonces decía línea. que precisamente este fenómeno económico que nos ha tocado vivir, sobre todo a partir de este fenómeno de la pandemia, y que más que un fenómeno económico en estricto rigor, y ahí voy a empezar a explicar qué entiendo yo por economía a partir de lo que los verdaderos economistas han entendido, y que tiene que ver con este encuentro, ¿no? Con este encuentro, con este reencuentro con algo que como fenómeno social habíamos olvidado, que era el hogar. Entonces, el hogar de un minuto a otro pasó a ser el domicilio. Ese domicilio como lugar de pernoctar, lugar de dormir. Y que nuestra vida solo giraba en torno al domicilio y al lugar de trabajo. Por tanto, nuestra vida oscilaba generalmente en una vida de transeúnte, en una vida que nos movía de un punto a otro punto, ya sea el punto laboral, el punto del lugar de consumo, el punto del lugar de pagar la cuenta, el lugar del trámite y eventualmente el lugar de estudio o el lugar de donde se practica la sanidad, ¿no? Los hospitales, las clínicas. Raramente, y muy raramente, un lugar de esparcimiento, un lugar de área verde, un lugar de deporte, de hobby. eh, ¿Para qué vamos a hablar de una biblioteca o un museo? Que ya es mucho más difícil pedirlo. Pero es importante porque este fenómeno de reencontrar el hogar en el domicilio es como el punto desde el cual yo soy, desde el cual yo vivo, nos permite entender determinadas cosas. Y quizá la que más nos permite entender la exageración del consumo que en algún minuto tuvimos como sociedad, que en algún minuto fuimos y seguimos siendo de alguna manera una sociedad primariamente de consumo, una sociedad sin identidad, una sociedad sin saber lo que es y sin saber lo que quiere ser, sino una sociedad que consume. De hecho, los grandes temas que han estado llevándose a cabo en los últimos años, pero principalmente en Chile, a partir del estallido social y posteriormente con la pandemia, ha sido la baja en el consumo.
la baja en el consumo de la canasta familiar, la baja del consumo en las mercancías volátiles, como puede ser el retail, la baja del consumo de los restaurantes, de los cafés, bueno, el almacenero, porque por cosas que uno podría entrar a conversar más adelante en el programa, por qué el gobierno decidió entregar cajas con mercadería en vez de entregar gift card o dinero directamente a las cuentas bancarias, que la mayoría además tiene cuenta RUT, para que pudieran comprarle al almacenero, al verdulero, para generar economías de vecindad, microeconomía, ese reencuentro de la comunidad donde el lugar donde estaba la panadería, donde estaba el almacén, había un encuentro con el otro, un encuentro con el vecino, un momento de conversar. Cuando uno va al supermercado no va a conversar con la cajera, no va a conversar con el guardia, no conversa tampoco con el que está al lado de uno vitrineando la góndola. En cambio, la vida del barrio, ese redescubrir la comunidad nos llevó un poco también a volver a encontrarnos, volver a encontrar al vecino con el que conformo la vecindad. A partir de eso es que hay reflexiones que uno podría decir, bueno, ¿y para qué quiero corbata? Más allá de colocármela para participar en un programa. ¿Qué sentido tiene hoy día pensar en comprar cosas que no son en estricto rigor útiles de la vida, sino que son útiles desde el punto de vista estético, porque en Chile seguimos teniendo, y seguimos teniendo seguramente, esto de te trato como te veo? Si te ves como algo importante o como alguien bien vestido, te trato bien y te trato como alguien bien vestido. Y ahí viene el concepto de los cánones estéticos. ¿Qué significa bien vestido? ¿Qué significa el cómo te veo? La competencia de la marca, la competencia del modelo, la competencia de la moda como estatus social. Y como estatus social significa que tengo determinado poder, porque tengo determinado poder por determinado poder adquisitivo. Entonces, son cosas que uno puede ir discutiendo y conversando a través de tu pregunta, que es una pregunta, como decía al principio, compleja. Y además, otra aclaración que hago antes de entrar en terreno, que me han puesto en varios programas filósofos. Bueno, en estricto rigor, podríamos decir que no soy filósofo en cuanto que no soy un Aristóteles, no soy un Platón, Leibniz, un Kant y el mismo Martin Heidegger, que he estado en los últimos 2 o 3 años de mi vida profundamente leyendo. Pero podríamos decir en un sentido más bien de actividad, de la actividad filosófica, de la actividad del cultivar la pregunta que nos mueve a descubrir esas causas últimas y primeros principios de la realidad toda. En ese sentido podríamos decir, sí, me gusta la filosofía y en cuanto me gusta la filosofía, soy un filósofo en cuanto hago preguntas. Respuesta no tengo ninguna. No, pero Y sí, seamos honestos. O sea, eres hoy en día uno de los influyentes dentro de la política iliberalista. Eh, Junto con tu programa, Conversaciones y Perspectivas, donde realmente nos vas a conocer ese punto de vista tuyo y que realmente hoy en día el país lo necesita. Si nos ponemos a ver qué es lo que la gente hoy en día quiere, es sacar el modelo económico neoliberal, sacar este modelo económico que tenemos. Pero la pregunta es, ¿qué modelo? bueno, Entonces, ahí. ahí es donde tenemos el gran problema, es qué modelo, y pensar en un modelo que sea de los chilenos para los chilenos, yo creo que no es cosa más acertada de lo que podamos hacer. Y una de las cosas que nos entrega eso es el modelo liberal. No sé si estaré un poco Bueno, sí, errado, pero yo lo tomo de esa manera, yo como creo un simple que mortal que soy. yo creo que podríamos indagar un poco qué es el iliberalismo y qué posibilidad desde el punto de vista de la economía podría denominarse algo como iliberal. Que yo sea influyente en el pensamiento liberal, no, tengo serias dudas. Trato de ser un comunicador más bien de lo que ya han pensado otros grandes como Alain de Benoit. He tenido la oportunidad de entrevistar a Bernard Notan, doble doctor en economía, Marcelo Guyó, argentino, Pablo Ansaldi. Yo creo que estoy muy lejos de estar a la altura de ellos. Sin embargo, bueno, uno hace el esfuerzo, creo que todos tenemos un deber político social que cumplir, sobre todo cuando las sociedades y los que nos gusta la patria, que tenemos un profundo sentimiento nacional, queremos que no decaiga, ¿no? Que no se corrompa más de lo que podría ya estar corrompida. Queremos lograr que el Chile se levante de esta
caída que podríamos decir, porque el concepto caída siempre tiene una connotación negativa, pero podríamos decir de este zamarreo social donde hubo un aterrizaje a la realidad en varios sentidos. Bueno, el otro que quería comentar, analista político, eso de analista político está bastante de moda, ¿eh? Eso de analista político es casi hoy día como ser opinólogo de farándula. Eso me lo han puesto también casi como marketing cuando uno lo inventa, porque claro, uno tiende a hablar un poco de política y ya pasa a ser analista, pero yo no, digamos, tengo los conocimientos que cualquier ciudadano común puede tener que trata de informarse, y lo mismo de filósofo. Yo siempre he dicho, soy más bien un ciudadano común con inquietudes filosóficas y que trato de buscar en la filosofía la respuesta hasta grandes interrogantes. Y eso del MBA y el máster en dirección de proyectos diría que en una línea fue una pérdida de tiempo y plata, pero sirvió por lo menos tener una guía, porque al final son cosas que uno puede aprender perfectamente leyendo Es textos, que, manuales, y no tiene ningún sentido pagar esa millonada por estudiar eso, para nada. es que si lo vemos, mira, si Una lo vemos desde moda, el punto de es una vista, moda. la educación es el mayor tesoro que puede tener el ser humano. El mayor tesoro. Sí, Y tú lograste educarte. O sea, hay gente hoy en día que le cuesta, que tiene problemas, que de repente no tiene los alcances económicos. eh, y bajo eso que estamos hablando, sobre todo lo que es economía, eh, me gustaría, ya que estamos hablando un poquito del este modelo mercado neoliberal, el capitalismo ortodoxo que prácticamente tenemos acá en Chile, ¿cómo describimos el modelo económico de Chile hoy en día? ¿Cómo podemos decirle a la gente, a usted señora, a usted caballero que nos está viendo ahora o que nos va a ver en las repeticiones que están posteriores, cómo describimos este modelo económico? Que hay muchos que se han visto favorecidos y hay otros que realmente ha sido nefasto. sí. Bueno, ahí tú dijiste algo interesante, ¿no? Que esta educación, podríamos decirle que en algún minuto es como un lujo o una necesidad que no todos pueden pagar, que bueno, yo hago siempre una diferencia. Creo que este tipo de títulos son más bien formación técnica, porque finalmente es un conocimiento técnico para aplicarlo a algo, porque creo que la educación tiene que ver con otras cosas, ¿no? He conocido gente con formación de grandes títulos muy mal educada. Y lo que uno podría denominar, mira, puede ser muy bien máster no sé dónde o doctor no sé dónde, pero sigue siendo un mal educado. Y creo que de eso en Chile está llenísimo, porque el gran problema en Chile lo tenemos en la educación, más que en la formación técnica, que con dinero se puede estudiar en cualquier parte y sin dinero también se puede estudiar, y con esfuerzo también se puede estudiar, pero bueno, lo que nos falta como sociedad precisamente es la educación, que está un poco más bien ligada con la cultura formativa. Ahora, para no dar tantas vueltas, y entrar un poco en lo que podríamos entender como economía, quizás sea bueno hacer un poquito de historia, de cómo nace lo que hoy día se entiende un poco como economía. Yo no soy economista, por tanto me voy a seguir más bien al análisis que se podría hacer desde lo que yo estudio, desde donde yo estoy pensando, para entender determinado fenómeno económico, y así poder llegar a lo que tú mencionaste hoy día, que era lo que acabas de mencionar, este neoliberalismo que es el que, comillas, Chile quiere superar. Entonces, este capitalismo ortodoxo, y ahí, bueno, yo te preguntaré qué entiendes por capitalismo ortodoxo, no, a mí no me queda del todo claro, pero para partir desde un punto de vista, siempre uno tiende a pensar inmediatamente en el padre de la economía como la conocemos hoy día. Algunos le llamarán filósofo, otros le llaman economista, pero finalmente es Adam Smith. Y que básicamente se considera el padre de la ciencia económica, ¿no? Y sus ideas han sido, eh, por decirlo de alguna manera, el fundamento de la economía moderna, debido a que él defiende el principio de división del trabajo y la libertad de comercio. Entonces, va a entender la libertad de comercio como esta acción libre de intercambiar bienes y servicios donde el Estado no debe intervenir. Entonces, Smith va a pensar de alguna manera que la satisfacción del propio interés individual, limitado por el de los demás, porque vamos a entender que además Adam Smith es un heredero de la filosofía liberal. La filosofía liberal va a entender a la persona como un individuo egoísta, individualizado, a diferencia de lo que entendían los comunitaristas, que más bien nos entienden como una comunidad organizada por principio natural. Entonces va a entender que
este interés individual, de este individualismo limitado por los demás, es el mejor medio para conseguir el mayor beneficio para el mayor número de gente posible. Ahora, un profesor venezolano, Jack Garban, va a decir que Smith va a apoyar la intervención del Estado en materia de justicia, educación, salud y todas aquellas empresas que la iniciativa privada puede ser incapaz de abordar. O sea, va a poner esa salvedad con respecto a lo que va a decir Smith. Muy distinto a lo que vamos a ver hoy día, quizá en Chile, donde el Estado cada vez interviene menos. Pero que tiene que ver un poco con esta cosa de que, recuerda que Adam Smith va a hablar lo que se le dice, se le atribuye, porque Adam Smith no lo dice tal cual, el tema de la mano invisible. Esta mano invisible que regula el mercado, porque el mercado en realidad se tiende a autorregular en términos de la oferta y la demanda. Por tanto, la demanda es la necesidad de la gente y la industria va a producir lo que la gente demanda. Y ahí se genera un equilibrio a través de la libre competencia, además que va a tender a la regulación del precio. Más o menos donde van haciendo la ciencia económica como nosotros tal cual la conocemos. Posteriormente, Adam Smith, que va a publicar su famoso texto, La riqueza de las naciones, que quizás es el más conocido, pero hay que entender que Smith, ese es su segundo texto, antes tiene un texto más bien ligado a las pasiones como un escrito ético, lo publica por allá por el 1776. Posteriormente viene otro economista importante en la historia de la economía, que es David Ricardo, que va a publicar en el 1817 su libro Principios de Economía Política y Tributación, en donde Ricardo de alguna manera va a afirmar que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que rigen la distribución del ingreso entre los diferentes agentes económicos. Ahora, Manuel Guerrero, en un ciclo que hizo Gestiópolis en el año 2001, en el ciclo de pensamiento económico, va a decir que para Ricardo los cambios de la distribución funcional del ingreso a través del tiempo son los que concentran su atención. Así que empezó planteando una teoría que pudiera explicar las ganancias, los intereses, la renta y los salarios. Esto es un poco armando la historia del concepto de la economía. Y bueno, con este concepto de Ricardo se va a desarrollar lo que es la teoría del valor del trabajo. Por tanto, Ricardo se preocupa también de averiguar las causas del crecimiento, si se prefiere, del origen de la riqueza de los países a través del análisis de distintos factores que explican la distribución de la renta. Por tanto, Ricardo, dentro de sus múltiples contribuciones a la economía, lo va a hacer también en el campo de la teoría del comercio internacional y a través del desarrollo del principio de la ventaja comparativa, que es el que explica la especialización que buscan los países para mejorar las relaciones comerciales entre ellos. Y bueno, y en sus investigaciones va a utilizar el método deductivo y abstracto. Vamos a ver que hay un cambio también en los paradigmas de los sistemas que se aplican a la economía, porque hay una fuerte influencia en algún minuto del positivismo, de la matematización, por tanto también de lo que se conoce como la metrología dentro de la economía, una fuerte influencia del cambio del sistema, ya no de la economía inductiva, sino que en términos deductivos, por tanto también va a venir una fuerte influencia del filósofo de la lógica, Karl Popper, con su texto de la lógica y la investigación científica, donde va a hablar que en el método científico, cuando no tengo la posibilidad de demostrar empíricamente un número importante de casos, lo que debo conseguir es la falsación de la hipótesis. Por tanto, va a venir el proceso de lo falsable. Pero son cosas un poco técnicas, pero es para entendiendo un poco la historia. Bueno, entre entre Adam Smith, Ricardo, posteriormente Marx también, pero también está John Stuart Mill con su libro del 1848, que es el principio de economía política en algunas de las aplicaciones a la filosofía social. También está William Stanley Jevons, que es uno de los que introduce los cambios en el concepto de la economía y porque es pionero de la escuela marginalista. Y su contribución quizás más importante es la que radica en el hecho de que él postula el empleo de modelos matemáticos y estadísticos en el desarrollo científico de la economía. También está Alfred Marshall, que es el autor con Leon Walras sobre los principios de economía. También está, bueno, Arthur Pigou, que en el 1912 publica La economía del bienestar. Lionel Robbins,
Ensayo sobre la naturaleza y significación de ciencia económica del 1932, y bueno, Paul Samuelson, que es del MIT, y William Nordhaus, que es de la Universidad Yale. Entonces, ahí está más o menos ese proceso. Ahora, acercándonos un poco más a Chile, y ahí llegando a lo que tú mencionabas del neoliberalismo, está la obra de Milton Friedman, ¿no? Y Milton Friedman, que también hay que entenderlo en su relación directa con von Hayek, pero también el fenómeno del neoliberalismo como una respuesta al liberalismo keynesiano y una recuperación de los principios liberales clásicos, donde estaban los de Adam Smith, John Locke, lo que tenía que ver con esto del individuo, de la libertad, un Estado que no tenía que intervenir en los procesos de la economía. Pero ¿qué pasa cuando se cae un poco esto del liberalismo clásico a partir de la depresión de 1929? ¿Por qué? Porque, bueno, fue tal debacle económica, generó no solo hambruna en los Estados Unidos, sino que en buena parte de Occidente y del mundo quizás. Entonces, el Estado tuvo que entrar a regular. Y la regulación que viene a hacer el Estado es precisamente generar empleo. Y ahí adopta lo que se va a llamar el New Deal, que tiene que ver con esto del estado de bienestar, con el keynesianismo, donde el Estado es el garante del estado de bienestar a través de precisamente la empleabilidad, el generar el empleo. Bueno, a partir de la década de los 60, 70, cuando viene una nueva crisis económica y el keynesianismo se expandió por el mundo, vinieron lo que es la economía, la integración de las economías, Estados Unidos con la hegemonía económica post Segunda Guerra Mundial. Esta hegemonía económica no solo se materializa en términos de la integración de la economía, sino también en términos culturales. El liberalismo anglosajón, primero, Estados Unidos, ¿no? en colonia inglesa, se reparte al resto de Occidente y de Latinoamérica. Entonces se generan dos fenómenos, un fenómeno económico y un fenómeno también cultural, que tiene que ver precisamente con esto de la democracia representativa, con esto de la sociedad entendida como individuos egoístas, que lo que le interesa, que a través de sus propios intereses saben lo que es mejor para ellos, y así de alguna manera se organiza la sociedad a través de esto que se denomina el contrato social, ¿no? Porque la teoría liberales que van de la mano con estos procesos económicos, además, tiene que ver con la nueva concepción del orden social. Y esta nueva concepción del orden social es que el hombre tiene un estado precontractual, o un estado que podríamos denominar de naturaleza, un estado precívico, presocial, por tanto, pero en algún minuto firma un contrato, lo que se denomina el contrato social, para vivir bajo un orden social regido por leyes y por gobernantes. En Thomas Hobbes va a ser el Leviatán, en John Locke va a ser la sociedad civil, bueno, en Rousseau va a seguir un poco esa línea. Es más o menos. Ahora, en el caso de Milton Friedman, que es lo que se conoce como la Escuela de Chicago, va a ser el principal representante del grupo de economistas que va a considerar que los mercados competitivos y libres que los estados, para que sean competitivos y libres, tienen que estar alejados de la intervención del Estado. Por tanto, va a buscar en ese sentido los principios del liberalismo clásico. Y sus postulados van a ser la base de las políticas neoliberales que se establecieron en los países a partir de la década de los 80. Y esta economía más o menos se puede definir como la economía como positiva es un cuerpo de generalizaciones a título experimental acerca de las consecuencias de los cambios de las circunstancias que la rodea. Vamos a ver que la economía lo que va a tratar de alguna manera es de entender el proceso y el fenómeno social más que una simple teoría de intercambio de bienes y servicios. Es una cosa un poco más compleja, que tiene un método. De hecho, en una propia definición del Instituto Nacional de Estadística, va a decir que la economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Eso debería ser más o menos lo que se podría entender por economía. Ahora, ¿por qué Chile es una economía neoliberal? Bueno, siguiendo un poco la historia y el fenómeno,
en los años 80, principalmente posterior además del 85, se implementa en Chile el modelo que venía desde Chicago, que era el modelo de la privatización, porque los privados son más eficientes que el Estado se achica en términos no solo, cuando uno escucha mucho a los políticos hablar de que hay que achicar el Estado, que hay que agrandar el Estado, que hay que achicar, que hay que agrandar. La pregunta es, ¿achicarlo en qué con respecto a qué? ¿Y agrandarlo en qué con respecto a qué? Porque una cosa tiene que ver con el tamaño, es decir, cantidad de ministerios y funcionarios públicos, y otra cosa tiene que ver con el poder que ostenta el Estado. Pero un poquito para poder ir entendiendo, entendemos que en la década de los 80 se generó esta gran privatización del país, Sí. donde No solo en los privatizamos, 80, a partir de entre el 90 y bueno, el 2000 también. hablemos desde de los años 80 en adelante, porque hemos tenido privatizaciones después de eso en masivo. O sea, hoy en día todas las aguas del país son privadas. O sea, los derechos del uso del agua, donde tenemos servicios básicos que son necesarios para el funcionamiento, que no los maneja el Estado, que los están manejando privados. Eh, pero vamos, ya que estamos hablando de esto, y que yo lo tomé en la cita que puse en un principio, que sale en la película Una mente brillante. Smith dice de que hay que hacerlo mejor para uno, ser individual. No sé si yo estoy equivocado, pero lo que yo entiendo, básicamente, y yo creo que la mayoría de la gente entiende, de este sistema neoliberal capitalista. Pero Bueno, viene Nach y nos dice, ojo, hay que hacer también las cosas de igual manera también por el grupo. Cosa que yo encuentro que los chilenos lamentablemente nos falta. Somos un país muy individualista. No somos un país que hoy en día estemos diciendo trabajemos por un todo. ¿Qué es lo que busca Invertepyme? Si tú ves lo que nosotros hacemos hoy en día, es eso, es integrar en esta economía circulante que nosotros definimos a un mercado que, ojo, es el más importante del país, las pymes. A las pymes, no sé si estaré errado y me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de eso. Eh, que dentro de bueno, este modelo, las pymes, ¿cómo influyen? es interesante, varias cosas, para ponerlo en orden. Efectivamente, a partir de los años 80, Chile adopta el modelo neoliberal o liberal. A mí me gusta hacer una separación que tiene que ver con lo que es el capitalismo y luego la ideología que lo acompaña. Quizás siguiendo un poco la definición de Marx, el capital es quien pone el recurso para iniciar una empresa. Empresa entendido en sentido de una acción, ¿no? No una empresa como hoy día la conocemos, un edificio, no, una acción de producir. Y así que también se pueden distinguir tres periodos del capitalismo. Por tanto, el capitalismo que podríamos denominar capitalismo privado, quizás que el que comúnmente uno conoce, donde viene alguien con dinero, pone el dinero para comprar herramientas, contratar mano de obra, comprar conocimiento, el conocimiento también se compra, ¿no? Tiene un valor, y por eso que se habla del capital humano, los activos, etcétera. Él es el capital, ¿no? Y ese capital lo hace para producir un bien o un servicio. Pero también está el capitalismo de Estado, donde el Estado pone el capital y es dueño de una empresa, y es dueño de una parte de la producción. En algún sentido, podríamos decir que también podría haber un capitalismo mixto, donde el Estado comparte con el privado la propiedad respecto a lo que se está produciendo. Quizá un caso de ello sea China, donde muchas empresas chinas son parte privada, parte del Estado. Y ahí podemos tener, por tanto, el capitalismo no necesariamente va ligado a una ideología de entender las cosas, sino que es más bien un fenómeno de entender la parte, para ponerlo en simple, ¿no? De cómo se organiza el grupo que tiende como fin a la producción de algo. Entonces, bueno, de ahí viene esta discusión de la plusvalía, donde se va a entender que antes yo producía la silla, me costaba 10 pesos producir la silla y lo vendía en 10 pesos. Pero cuando vino el proceso del capitalismo, yo decía, Juan Ignacio, tú produces sillas, pero produzcamos más sillas para
me dice, ok, ¿cuánto te cuesta producir una silla? 10, ¿cuánto la venden? 10, ok, pero como yo voy a poner el capital, yo quiero ganar. Como yo no estoy en el proceso productivo del costo, yo quiero tener una ganancia. Entonces no la vendas en 10, véndela en 12. Pero con la división del trabajo, ¿sabes lo que es la división del trabajo? A la que postulaba Adam Smith. La división del Yo creo que trabajo. sería bueno ¿Sí? que lo explicáramos un poquito para que todos entendiéramos bien el Mira, concepto. a grosso modo, la división del trabajo tiene que ver precisamente con el proceso de la alta producción. Antes, cuando tú producías la silla, ¿qué hacías tú? Ibas, comprabas la madera, cortabas la madera, pulías la madera, barnizabas la madera, armabas la silla, diseñabas la silla, ponías ¿cómo se llama? El tapiz. Y si era además una silla más hermosa, la tallabas. O sea, hacías todo el proceso productivo. La división del trabajo viene precisamente en que yo te voy a decir, ¿sabes qué, Juan Ignacio? Déjate de hacer eso porque es altamente poco eficaz para una producción. Entonces, lo que necesitamos nosotros es bajar los costos y aumentar la producción de manera eficiente. ¿Cómo es de manera eficiente? Bueno, producir mucho a bajo costo, en economía, digamos, de alta producción. Entonces, vamos a contratar, yo voy a poner un capital para que contratemos gente, para que alguien, tengamos unas personas que van a comprar la madera, otros que la van a cortar, vamos a tener unos excelentes diseñadores que nos van a dibujar la silla, otros la van a cortar, otros la van a pulir, otros la van a barnizar, otros la van a armar, otros van a hacer el tapiz y otros la van a tallar. Entonces arma un proceso productivo. ¿Qué genera esto de tener una economía, ¿no?, de escala? O sea, perdón, una economía de escala, sino que una economía organizada por diferentes procesos productivos, dentro de en una misma línea de producción. Bueno, ¿qué pasa como fenómeno social? Que tú dejaste de saber producir silla. Ahora tú lo que sabes es cortar leños o cortar madera a través de un O, dibujo o solo diseñar. o solo diseñar el otro tapiz. Entonces se pierde este concepto del saber hacedor de algo, porque lo que está haciendo en realidad es solo una parte de ese algo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la división del trabajo. Entonces, como yo pongo el capital y vamos a tener un proceso además de producción, yo te decir, bueno, ok, mira, como estamos produciendo más, podemos bajar los costos, ya no la vendemos 10, la vendemos 8, pues o sea, perdón, nos cuesta 8, la vendemos en 12, esos 4 de diferencia son míos porque yo puse el capital. Y yo te pago a ti lo que es mi costo, es decir, el valor de la HH, en la hora hombre de producción, que la pondremos en valor de mercado de acuerdo a tu conocimiento, o tu habilidad técnica, o etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la pregunta que hace Marx? Marx va a decir, bueno, ¿y de quién ese fee, ¿no?, lo que la gente conoce normalmente como utilidad o como margen? En realidad, lo mejor es decirle margen, ¿no?, que la utilidad se calcula al final del ejercicio, del impuesto, etc. El margen. ¿De quién es? ¿Del que puso el capital o del que puso el valor del trabajo? Eso es lo que se llama la plusvalía. Ese valor que yo logré en la producción de un bien o un servicio, ¿de quién es quién es el dueño? ¿El que pone el capital o el que pone el trabajo? No. Marx dice el que pone el trabajo. Lo de la línea más smithiana o liberal van a decir no, el que pone el capital, porque el que puso el capital puso el riesgo. Entonces, voy a dejar ese debate ahí para que lleguemos al final que dice el liberalismo. No el liberalismo, ¿qué digo yo? Pero No, pero ojo. De lo que tú dices a lo que realmente es el liberalismo hoy en día, yo no encuentro mucha diferencia, o sea, seamos lo que pasa es honestos. que como Eh, todas las cosas, siempre van a haber diferencias. A veces no estoy de acuerdo conmigo mismo, menos voy a estar de acuerdo con los compañeros, pero dejémoslo al final, digamos, para llegar con una respuesta a ese fenómeno. Entonces, en el proceso del capitalismo, ¿no?, podemos entenderlo como en 3 procesos distintos, que tiene que ver con el proceso inicial, que es la industrialización, donde se pone capital y uno comienza la industrialización para generar lo que acabo de explicar, ¿no?, y que tiene una característica, que se están produciendo bienes materiales para mejorar la vida material de las personas. Porque aquí es bueno también sacar algunos estigmas. Cuando uno habla con la gente más defensora del capitalismo liberal, o entendámoslo políticamente como más de la derecha, y uno le dice que no está de acuerdo con ciertas cosas, lo primero que te dicen, tú eres socialista o eres comunista. No, no soy ni lo uno ni lo otro. Simplemente
hay que apreciar los fenómenos tal cual son, y no llenarlo de cariño ni de castigos porque sí. Mira, Bueno, déjame y, interrumpirte un sí, segundo. Déjame interrumpirte un segundo. Qué bueno que pusiste un punto, porque como Invierte Pyme somos súper pluralistas, demasiado. Y a su vez también queremos hacer entender a la gente ciertos puntos de vista. Tú dijiste algo muy bueno hace 2 segundos atrás, que cuando alguien de derecha te pregunta por qué piensas eso, te dice que eres de izquierda. Pero hoy en día la mayoría de los chilenos, si tú les preguntas, le preguntas, ¿es de izquierda? No. ¿Es de derecha? No. Entonces, ¿qué es? Ni siquiera es centro. O sea, estamos en un escenario donde la gente, partamos por la base, que no se siente representada por la política como tal. Eh, y me gustaría tú, dentro de tu expertise y liberal y nacionalista, le dijera a la gente, señora, caballero, sea, ¿usted le gusta esto? Sí. ¿Le gusta esto? Sí. Señora, piénselo bien. Tiene un pensamiento nacionalista. bueno, el pensamiento nacionalista, más que liberal, porque liberal tiene una connotación de ser contrario al liberalismo, ¿no? Ahí viene el concepto de iliberal. Pero ahí dentro del liberalismo entran bastantes categorías, entre ellas uno es el nacionalismo. ¿Qué significa el nacionalismo? Tiene que ver con pensar primero en el bien de la nación en su conjunto por sobre los intereses particulares, sobre todo de los grupos de interés. En otras palabras, también decir, mira, quizás sale más barato producir zapatos en China, pero a mí me interesa que se produzcan en Chile porque así tengo un beneficio para los chilenos en términos de producción, de industrialización. Claro, ahí va a venir un economista ortodoxo, me estoy tomando tu concepto, venir un economista y me dice, ¿cómo se te ocurre? Porque los zapatos chilenos no son más caros, de peor calidad, en cambio los chinos ya están más avanzados, porque economía de escala son mucho más baratos, la gente va a andar a pata pelada porque no tiene plata para comprar zapatos y todas esas cosas, esos discursos demonizadores que tiene determinados sectores. Bueno, ahí hay un poco de historia que también se puede hacer. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un doctor argentino que se llama Marcelo Guilló y él tiene un libro que se llama La insubordinación fundante, que es muy interesante porque él trataba de hace un análisis histórico tomando como fuente dentro de toda nota al economista Friedrich List y también al historiador científico de la ciencia Karl Polanyi, en donde muestra que los países industrializados no se industrializaron por las bondades del mercado, sino que, por el contrario, fueron procesos industriales con un fuerte impulso estatal y proteccionista, además, en la mayoría de los casos. Todo lo que en Chile se dice que no se debe hacer. ¿Qué significa un impulso estatal? Bueno, poner capital, porque hay una cosa que es el know-how, ¿no? El saber hacer, la experiencia del conocimiento al momento de producir. Bueno, yo no se preguntará, ¿y qué? ¿Los alemanes nacieron sabiendo? ¿Los norteamericanos nacieron sabiendo? ¿Los japoneses nacieron sabiendo? ¿Los coreanos hoy día nacieron sabiendo? Pareciera que no, que el conocimiento técnico se adquiere, y se adquiere porque es una curva de aprendizaje. Bueno, esa curva de aprendizaje en algún minuto comienza. La pregunta es, ¿cuándo la comienza Chile? ¿Uno la vamos a comenzar nunca? Pareciera que no, porque hay gente que tiene grupos de interés que tienen más interés en inversiones internacionales, porque ahí tienen sus recursos, ahí tienen su ganancia económica. Bueno, y eso ha llevado a el deterioro ni siquiera te podría hablar de deterioro, porque a lo mejor no sería justo, pero el no avanzar por lo menos en procesos de industrialización nacional en determinado eje estratégico. Sí, mira, qué bueno que viste ese punto de la industrialización nacional, porque si lo vemos hoy en día, realmente, la gran empresa lo que le interesa es abaratar los costos. Eso es lo que busca el gran empresario. Yo lo pondría al Eh, revés, ¿eh? por- Al gran empresario lo que interesa es aumentar las ganancias. Y para pero aumentar las es que, ganancias, por claro, consecuencia, claro, baja los costos. es por un orden lógico que se terminan bajando los costos. Pero hoy en día, y es dentro de lo que nosotros le hablamos a todas las pymes del país, la fuerza laboral prácticamente no la da el gran empresariado. La fuerza laboral la da la pyme.
pongamos datos específicos. A agosto del año 2019, el 70% de los empleos del país los daban las pymes. Mira, o sea, yo no es que esté en contra de las pymes, al contrario, yo soy uno de los que cree que la pyme debe desarrollarse, pero hay algunos datos, por ejemplo, que publica, hay una, déjame que la tenía aquí para compartirla contigo. Hay una encuesta que se llama la encuesta de longitud de empresas, que la publica el Ministerio de Economía cada cierto tiempo, en donde, por ejemplo, compara fenómenos del 2017 y va a mostrar que aquí tengo el dato, déjame darte el dato exacto. Mientras Jesús está Aquí ahí está. buscando la cita exacta, Aquí la encontré. Por ejemplo, en términos de los ingresos, el 76% de los ingresos corresponde a la gran empresa. sí. Mientras que la mediana, el 10%, la pequeña, el 11% y el 4% las micro. Pero la gran empresa tiene una participación a nivel del total de la actividad empresarial, algo equivalente al 3%, representa como el 3%. Pero, sin embargo, da aproximadamente el 55% de la fuerza laboral. De hecho, hay un estudio que también es interesante de analizar, que fue publicado en el Centro de Estudios Públicos en el año 2009, en primavera del 2009, pero que es un estudio que corresponde o que termina en este estudio en el año 2001, y que se llama La pyme, quiénes son, cómo son y qué hacer con ellas. Y es interesante porque este estudio, y voy a citar simplemente los títulos de las 4 personas que lo hicieron, uno es máster en economía en la Universidad de Harvard, el otro es máster en economía en la Universidad de Chicago, el otro es doctor en economía en la Universidad de Princeton y doctor en economía en la Universidad de Maryland. ¿Qué te quiero decir un poco con eso? ¿No? La visión liberal de la economía. Entonces, Sí. ¿qué dicen ellos? Que efectivamente la pyme es un poco, a través de los datos del Ministerio de Economía, y porque las pymes, si bien contribuyen alrededor del 30% del orden del mercado, no tienen esa importancia que se les tendía a dar. De hecho, ese estudio se hizo porque en ese minuto se estaba discutiendo por ahí, por finales del 98, con la crisis del 98, principios del 2000, la crisis de las pymes y que el Estado debería ir al rescate. Recordemos que en el año 98 tuvimos la crisis asiática. Sí. Entonces se hablaba de la quiebra de las pymes y en ese tiempo recuerdo, alguna vez, yo era más chico, estaba en la enseñanza básica todavía, pero siempre se hablaba de que las pymes aportaban incluso hasta el 80% de la mano de obra. Lo que dice ese estudio es que en realidad lo que está ocurriendo con las pymes ocurre no solo en Chile, sino que también en los países desarrollados y en vías de desarrollo, en la cantidad de las veces que quiebran, que erran en el camino, pero también su poco aporte a la mano de obra, porque el gran aporte lo tiene la gran empresa. ¿Y cuando una pyme sobrevive? Bueno, cuando una es muy de nicho, es decir, es una panadería, por ejemplo, cuando el producto tiene un valor diferencial, que puede ser hoy día estas economías alternativas en términos alimentarios, todo lo que tiene que ver con la alimentación orgánica, vegana, vegetariana, y etcétera, que tienen públicos bien específicos. Por tanto, el valor de lo diferente o el producto, los diferentes productos tienen un valor adicional para un Y, determinado público. Y lo otro es cuando la pyme logra estar alineada estratégicamente con una gran empresa. Ahí la pyme puede mantenerse y crecer. Que eso sea bueno, bueno, ahí es donde tenemos los problemas, porque la pregunta es, ¿quiénes son las grandes empresas? Imagínate, tienen una participación de la cantidad de empresas que hay en Chile en torno al 3,5%, pero sin embargo tienen el 75% de los ingresos, el 55% de la mano de obra. Bueno, alguien podría decir, bueno, eso te demuestra que las grandes empresas son exitosas, pero la pregunta, y esa respuesta tiene todo el sentido en cuanto tendemos a pensar que el todo de un país, el todo de una nación, incluyendo la política, el bienestar de las personas, etcétera, solo se mide por índices económicos. Entonces, la pregunta que yo hago es, estas grandes empresas, que por lo general son capitales internacionales,
¿queremos nosotros como país el constante levantarse y caer de las pymes y que nunca sean posicionadas como grandes empresas y que las grandes empresas siempre estén liderando con la mayoría de los ingresos, etcétera? Porque también es cierto, una de las cosas que tú me nombraste en la presentación, que soy un emprendedor, tengo mi emprendimiento. Y una cosa que sabemos los emprendedores es que esta cosa de la libre competencia, bueno, de hecho, el tema de la libre competencia, la competencia de mercado, es una de las cosas que constantemente perjudica a las pymes porque la economía es o sea, la competencia es desigual. Porque yo no puedo competir con un chino si produzco cosas locales, no puedo competir en determinados mercados donde soy más pequeño, en donde mi curva de aprendizaje o mi capacidad de tecnología es reducida. Pero también Sí. sabemos que la gran empresa le fija los precios a sus proveedores. Yo pago Y, esto, te gusta bien, y si las no, no. condiciones de pago, ojo, porque hay Y condiciones las de condiciones pagos de pago, que abusivas. es otro de los factores que perjudica a las pymes, son lo caro de la capacidad del endeudamiento. ¿Qué significa eso? Los altos intereses que tiene la pyme cuando logra acceder a financiamiento. O sea, siempre tiene intereses mucho más altos que una gran empresa. Segundo, bueno, la curva de conocimiento, porque como está emprendiendo, o como es pyme, invierte menos en capacitación, claro, porque invertir en capacitación también es caro. Entonces, la otra, mis procesos productivos son más caros por economía productiva, de economía de escala, ¿no? La otra, por lo general, que recién lo dije, pero tiene que ver, Las bueno, condiciones, con las condiciones de juego. las condiciones de competencia y la quinta, con las condiciones de pago. Por lo general, la mayoría de las pymes, en la encuesta que acabo de mencionar, se queja de las condiciones de pago. Porque claro, ¿quién le quiere reclamar a los grandes que no le pagan si después no le caigo bien y me cortan el contrato? No, hay que aguantársela. Es que Y ese eso es hace el que, problema. Y ahí es donde también yo hago el llamado a un estado más regulatorio, donde realmente, y lo que tú decías, que de esta participación del Estado, que cuando vemos qué pasó en China, por qué se transformaron en esta gran potencia industrial que son hoy en día, el Estado es parte, pero aquí en Chile no. efectivamente, Aquí en Chile, lamentablemente, la pyme tiene ese camino tortuoso que nosotros como Invierte Pyme lo que pretendemos es alivianarlo y acompañarlos que hagamos este camino juntos. Pero si no estuviéramos empresas como nosotros, lamentablemente quedarían al desamparo de lo que es el libre mercado. Eh, y qué bueno que vimos este punto de vista. Pero ahora lo que entrando pasa es que, un poquito más ya en el acontecer nacional, que dentro de las cosas que queremos ver acá, Llegó la hora de escuchar, está en también ver el escenario geopolítico que tenemos hoy en día. Y es donde se está dando en muchas partes de esta idea que la izquierda quiere volver a tomarse esa segunda patita de intentar hacer algo. Eh, Preguntándote bien, ¿qué modelo quiere insertar la izquierda en Chile? Porque, ojo, vámonos a unos 3 meses atrás, discusión del 10% de la AFP. ¿Qué más liberal que hizo la izquierda con ese discurso? Y fue una vuelta de chaqueta, pero enorme. ¿Qué más liberal? ¿Y qué más conservador del liberalismo chileno se reflejó en ¿cuánto fueron? 2, 3 semanas de debate, que terminó ganando al final el esta, liberalismo. este liberalismo, pero llevado de la izquierda, o sea, llevado de ese mundo que combate al liberalismo, entre No, comillas, entre comillas. Es que, oye, entendemos que está esa izquierda liberal que se está generando hoy en día. Pero si nos no, vamos a las bases la izquierda desde el año del 90 a la fecha marxismo, es liberal. Lo que pasa ¿cómo? es que el marxismo entendió que la izquierda en Chile desde el año 90, estamos hablando de la izquierda en el poder, ¿no? Es liberal. Acá nosotros no hemos tenido ningún gobierno de izquierda en estricto rigor. No hay ninguna clave de lectura que nos permita decir que tuvimos un gobierno de izquierda, porque incluso en esta relativismo moral obedece precisamente a
un pensar liberal. Esto de que la libertad es individual y mientras yo con mi libertad no garte la libertad del otro, hago conmigo lo que se me da la gana. Eso incluye todo lo que la derecha reclama y dice que es socialista. No, no es socialista, porque el socialismo clásico, entendido como el socialismo del Marx materialista, pasando por Lenin, Stalin, el chino, ¿no? No hubiesen estado, y no estaban, de hecho, de acuerdo, el mismo Allende no hubiese estado a lo mejor de acuerdo con estos fenómenos morales de la actualidad. Ahora, eso que tú citas del 10%, bueno, ahí uno, donde uno se puede hacer mil preguntas, porque efectivamente la izquierda actuó como liberal a morir, en la defensa de la propiedad privada, la defensa, y la derecha como comunista acérrimo, el Estado debe proteger, el Estado debe intervenir, etcétera. Entonces, ahí a mí lo único que me queda claro de esa pelea es que cada uno vela por sus propios intereses. La izquierda, porque probablemente haya tenido también un interés político de por medio, yo no tiendo a creer mucho en las bondades, pero la derecha claramente está defendiendo su interés económico de la administración de la AFP, porque tú sabes que el dinero de la AFP se ocupa para invertir en compra de acciones, compra de cosas, en invertir en otras empresas, Bueno, y para cosas que hemos... prestársela a los bancos para que los bancos te la Es que presten eso, a ti y tú le pagáis al eso banco. mismo, que lo conversamos en nuestro ciclo de financiación 101, cómo está este modelo que al final tu plata, que tú que tienes plata en tu FP, vas al banco a pedirle plata y te prestan tu plata, Efectivamente. porque es tu plata con Y te una la tasa de cobran con un interés interés usurero. grotesco, siendo que la FP le cobra el 3% al banco. Sí. Y que tú no lo ves Eh, reflejado. O sea, el interés que tú le pagas al banco no lo ves reflejado en el interés que recibe digamos, la AFP por la plata que tú pagaste. O sea, no hay. Pero bueno, es una. Yo se lo dije a la derecha. Le dije, mire, lo que está pasando aquí con la AFP es que se está reclamando lo que ustedes le enseñaron a la sociedad con el modelo implementado. Que el individuo sabe el mejor bien para sí mismo y que la propiedad privada es del dueño, como la plata de la AFP es de su dueño, es decir, de aquellos que tienen dineros en la AFP, cada uno dueño de su propio fondo. Y además, yo soy el que mejor sabe lo que es bien para mí, y también la derecha siempre dijo, el Estado no se debe meter en estas cosas. Bueno, se cumplió todo lo que ellos dijeron. pero se les dio vuelta, lamentablemente se les dio vuelta la tortilla, Lo que pasa es que como se dice en buen chileno. ahí cuando uno dice, bueno, usted no predicaba algo, aguánteselo. Sí, El mundo, pero, entendamos algo. La política chilena es lo más padre gatica que tenemos hoy en día. O sea, izquierda-derecha. mira, Predica pero no practica. en el caso de la izquierda, sí, también, digamos. Lo que pasa es que el fenómeno de la izquierda hoy día es bien curioso, porque tenemos la izquierda liberal. La izquierda a partir ya desde hace varios años, el año 20 más o menos en adelante, se viene en un proceso de liberalización, no de liberación, sino que liberalización, es decir, una derecha más bien liberal. O sea, perdón, una izquierda más bien liberal, porque hay que entender que a partir del pensamiento crítico de Lukács, de Gramsci, que son fuertemente críticos con el materialismo histórico de Marx y tratan de rescatar más bien al primer Marx, al Marx al filósofo, al Marx más bien contemplativo, es que van en contra de las leyes de la economía entendidas como este materialismo, ¿no? Como este determinismo. Entonces, en ese sentido, y los herederos posteriores, que pueden ser la Escuela de Frankfurt, pero quizás una de las más influyentes que es la Escuela Francesa del mayo 68, tenemos un fenómeno que son estrictamente liberales. De hecho, el mismo Foucault es un pensador amante del neoliberalismo norteamericano. En alguna medida da a entender que su manera de pensar la realidad solo puede ser llevada a cabo en un sistema económico absolutamente liberal. Porque una economía liberal, de economía integrada, donde no hay frontera, no hay barrera, esto que apunta a lo máximo, al no límite, se extrapola al resto de la realidad humana, a la moral, a la cultura, a la sociedad, y como la economía además vive de que haya intercambio de bienes y servicios, pero ese intercambio, que cuando uno dice intercambio de bienes y servicios tiende a entenderlos como trueque, también hay un proceso económico que se llama la monetarización, donde viene a surgir el concepto de la moneda, ¿no? Y la moneda como objeto de cambio, porque la moneda empieza a tener un valor que nadie sabe cuál es, digamos, porque, bueno, tiene una representación en oro,
etcétera. Pero finalmente la moneda no vale nada. Es la representación que yo le doy de lo que vale. Porque en realidad el billete de 10.000 pesos no vale 10.000 pesos. Es lo que representa que vale. Si no mal me equivoco, como dato curioso, el billete de 10 pesos sale 100 pesos, la fabricación. La verdad que Si no no lo me desconozco. equivoco, que Lo desconozco. dentro de las visitas que he hecho al Banco Central, una vez me lo dijeron, que cuesta 100 pesos hacer un billete. Eso es lo que vale, es el valor monetario El físico, valor costo. valor costo físico de ese papel. Eh, Sí. pero ahora el valor que nosotros le damos es un valor distinto. Bueno, eso es lo que nos lleva a que hoy día, cuando uno habla de la izquierda y la derecha, bueno, yo he mantenido en mi programa y en otras conversaciones, en algunos artículos que he publicado, que en Chile no es estricto hablar de derecha y de izquierda. Hoy día lo que tenemos en Chile son liberales. Bueno, en el mundo sufrió el fenómeno de la liberalización de la política, por tanto la izquierda y la derecha son liberales, se entienden muy bien. De ahí que lo que decía, que la izquierda en Chile ha sido una izquierda liberal, de ahí que en la economía Ricardo Lago, Frey, el mismo Elwin, incluso Bachelet 1, quizás la 2 con muchas fallas, pero en ningún caso hubo política socialista, como podríamos leerlas a partir de los textos socialistas clásicos. Por el contrario, siguieron con el modelo de achicar el Estado en términos de poder, de que el mercado se autorregulara, de que los bancos fueran un factor importante del préstamo y el interés, donde se fomentara el consumo de la sociedad como eje clave de una economía, y eso no tiene nada que ver con lo que uno tradicionalmente conoce como izquierda. De ahí que la izquierda se entienda, piense y viva como liberales. Y la derecha, bueno, es la derecha. No, a la derecha no le podemos pedir que entienda estos fenómenos. Lo de ellos tiene que ver más con los números. Hoy sí. Mira, estamos aquí Llegó la hora de escuchar. Estamos con Jesús Orellana, ese autodenominado ciudadano comprometido con estas tendencias filosóficas y políticas. Jesús, me gustaría que dentro de todo lo que estamos analizando, podríamos analizar también un poquito, porque, ojo, acá no hablamos solamente de las pymes, tratamos de hablar del escenario completo que se nos viene como país. Estamos a puertas a un plebiscito constituyente, en donde vamos a decir, quiero o no quiero una nueva constitución, porque acá no se va a definir qué constitución queremos, no si queremos o no queremos, y en qué formato lo vamos a hacer, si es que realmente estamos de acuerdo. Y hablando de ese punto de vista, tú como Jesús Orellana, ¿qué crees tú que hará la izquierda si es que llega a ser mayoría? Partamos de la base de que si es que se logra este triunfo del apruebo, y si logra mantener la mayor cantidad de escaños en esta constituyente, ¿qué modelo piensas tú que podría insertar la izquierda en Chile? La verdad, lo desconozco un poco porque creo que la izquierda, por lo mismo que decíamos hoy día, la izquierda, quizás la izquierda clásica que podría estar representada en personajes como Artés, como Jadwe, que representan este discurso más antiguo, versus la izquierda liberal progre, más representada por el Frente Amplio, no tienen, o sea, yo por lo menos no he tenido oportunidad de ver muy bien un modelo, sino que más bien he visto cosas que se quieren lograr. ¿Cómo? No lo sé. Esto por ejemplo, de mejorar la repartición de la riqueza o la redistribución de los ingresos. Para mí, siempre lo he dicho, sigue siendo una gran incógnita el cómo lograrlo. Porque ¿cómo regulo yo eso desde el Estado? A lo mejor yo creo que las soluciones van por otro lado, más que decir, no, que voy a hacer que los súper ricos paguen más impuestos. Eso no me garantiza que el Estado me va a dar bonos para Bueno, compensar el salario. o sea, es como volver a lo mismo que estamos viviendo hoy en día. A mí no Que, me queda del que- todo claro esas cosas. La otra, que tienen que ver, no sé, con reducir la brecha. O sea, aquí hay muchos slogans. Hay que entender que estamos en campaña política, por tanto, no estamos en una cátedra universitaria donde
los políticos se lo toman en serio y escriben su discurso para que después uno lo pueda revisar y constatar. Acá estamos en un juego político donde los eslogans son los que mucho más venden. Ahora, para no irme por la rama, ¿qué modelo? La verdad que no lo sé. Yo no tiendo a creer que quisieran hacer un modelo de estatización, salvo quizá en algunas cosas que han dado algunas señales que tú nombrabas el agua, quizá en bienes y servicios básicos, pero quizás sería algo un poco peligroso, que uno parte con una cosa y puede terminar en muchas. Yo no soy muy partidario de la estatización por ningún motivo. Tampoco soy partidario de la privatización, también lo dejo claro, digamos. Y eso lo digo con esa claridad porque son muchos años de historia política en donde siempre se ha entendido como bivalente, derecha e izquierda. Yo no estoy ni con la una ni con la otra. A mí me gusta más bien la política nacionalista o liberal, o soberanista o identitaria, tiene muchos nombres. De que, Pero ojo, es muy bueno lo que dice hoy en día esta ideología nacionalista, de involucrar al Estado, pero que un privado se mantenga en el formato yo soy más de partidario de eso, una economía mixta. una economía mixta donde el Estado sea propietario. El Estado también es bueno hacer algunas diferencias con el concepto de Estado. Uno cuando dice el Estado se tiende a pensar inmediatamente un montón de gente purulando en su burocracia ineficiente que gana mejor que yo y además gana con lo que yo pago de impuestos y que además me da un mal servicio, etcétera, ¿no? El Estado, y yo soy uno de los que trata de alguna manera de reivindicar el papel, rol y ser del Estado. El Estado no es el gobierno, no son los administradores del Estado. El Estado es la proyección de la comunidad orgánica. O ¿Qué sea, quiere decir eso? en palabras de buen chileno, el Estado somos todos. El Estado de alguna manera somos todos, pero ontológicamente hablando, quizás esto es un poquito más técnico, pero ontológicamente hablando quiero decir que nosotros somos parte del ser nacional. O sea, esto de la nación, lo nacional, de la comunidad nacional existe. Existe en cuanto yo soy parte de ella. No es que existe y yo diga, mira, ahí está el ser nacional. No, no es así. Pero tiene una realidad ontológica en cuanto yo vivo en ella. Por tanto, en cuanto mi ser participa de ella. Y la sociedad, la comunidad orgánica, se proyecta mi ser en el Estado. Porque claro, tiendo naturalmente a organizarme. Y quizás la manera más perfecta de organizarnos es con un Estado que regula. Que regula no en términos económicos, como lo entiende generalmente el sector de los números, sino que regulador en términos de el orden, el interés y la planificación nacional. ¿Qué quiere decir eso ahora? ¿Cómo lo llamo en un ámbito más bien económico? Bueno, como por ejemplo, el cobre es un producto estratégico. El cobre yo creo que debería ser nacional. Ahora, para que el cobre nacional, claramente el producto, la piedra, la roca, es del Estado. Pero ¿quién debería explotarlo? El privado. ¿Por qué? Porque el privado es más eficiente, efectivamente. Pero el Estado le paga por el servicio de la explotación. Pero como el Estado, es el dueño del cobre, la utilidad de las ventas del Estado, no del privado. Porque el privado me O está sea, cobrando por darme un servicio. claro, tú teniendo al privado como un contratista del Estado. Exactamente. Y que funciona Para muy llevarlo a una palabra bien. que todos podemos ver hoy en día, y que al final de cuentas el que se encarga de mover esta piedra, o sea, de sacar esta piedra, procesarla y crearla en mineral de cobre, sería el privado, pero aquel que se queda con este margen Uh-huh. sea el Estado. Claro, porque él es el dueño del cobre. Al final y al cabo, esta piedra, que al principio era piedra bruta y que luego de ciertos procesos se transforma en el mineral de cobre o en otros minerales, porque en Chile en este caso también tenemos litio, eh, que ojo, viene siendo prácticamente el mineral
que va a sustituir el cobre en Chile. No lo sé si lo va a hacer sustituir, porque yo creo que se ocupan para maneras distintas, pero claramente en el litio también tenemos otro ejemplo, y no solo de la propiedad, ¿no?, del producto, sino también de la visión estratégica de la producción industrial en torno a ese producto. ¿A qué quiero ir con eso? Uno cuando dice, oye, pero nosotros deberíamos industrializarnos en relación al cobre. Dicen, pero ¿cómo? Oye, si los chinos hacen chip y los coreanos hacen chip y digo, no, yo no quiero hacer chip, pero quiero dejar de vender concentrado de cobre, quiero vender solo cátodo. Bueno, eso es una regulación del Estado. El Estado perfectamente puede decir, señores, a partir de tal fecha, porque estas cosas siempre son graduales, ¿no?, proyectadas, largo plazo, etcétera. Lo que tenemos que hacer es dejar de vender concentrado. Entonces vamos a proyectar de que a tal fecha vamos a dejar de vender concentrado, porque tenemos que además montar la refinería, montar las fundiciones, perdón, y vamos a decir que de aquí a los próximos 10 o 15 años, o a los próximos 10 años, no vamos a vender más concentrados, vamos a vender cátodos. Bueno, eso genera además tremenda empleabilidad y vas a vender un producto a un mayor valor porque lo estás vendiendo con un valor añadido. Luego, también está el alambrón. Entonces podríamos decir, mira, a 10 años vamos a vender cátodo, pero a 15 tenemos que vender solo alambrón. Y Chile, no sé si tú sabías, pero el 90% del alambre que consume Chile, el alambre de cobre, es producido en Chile. No El lo tema, sabía, de verdad no. el tema está en que son empresas no competitivas internacionalmente, y ahí uno dice, bueno, ¿y por qué el Estado no lo piensa estratégicamente y nosotros poco a poco nos empezamos a convertir en una potencia competidora de alambre de cobre? ¿Cómo? Bueno, ahí están los incentivos tributarios, la capitalización a partir del Estado, el proteccionismo en la competencia, el poder llevar y ahí vamos vertical, porque claro, si yo le vendo concentrado a mi competencia, voy a estar de alguna manera complicándome a mí que vendo el cobre porque él va a tener un producto muy barato que el concentrado y su proceso industrial es mucho más barato, entonces va a llegar a un producto final como un cobre de un cable coaxial más barato que el mío. Y Bueno, entendamos pero si también yo que, voy pero, ojo, vendiéndole... ¿Mm? entendamos también ojo, sí, verdad, nosotros vendemos concentrado, pero el concentrado no tiene solo cobre. No, lo que pasa es que, bueno, cuando uno Hay habla otros del cobre estamos minerales, hablando del o cobre, sea, sí, lo que pasa es que en esa mezcla están... de tierra que te venden hay otros minerales. No, lo que pasa es que también hay un proceso metalúrgico de separación, etcétera. O sea, también hay un negocio en relación a los metales que se van sacando en paralelo en la extracción del cobre. Si lo interesante es entender que en algún minuto, y eso quizás es de los planes que debemos pensar a largo plazo, es qué queremos ser. Si la pregunta es qué queremos ser como país. Si queremos seguir siendo un país de extracción, sin procesos productivos, o sea, sin procesos de industrialización. Queremos seguir siendo un país de extracción donde la extracción la tenga la mayoría de las manos privadas, o queremos tenerla en manos nacionales. No el proceso, sino el producto. Ahora, mira, qué bueno que lo dices de esa manera, con dirección en una reunión de pauta que tuvimos el otro día, hablábamos un poco de este tema. Puede que hay gente que le toque cierta hebra, pero es verdad. Allende fue más nacionalista que otros presidentes de la historia. Sí, en un sentido Eh, sí. en cierto sentido, sí, o sea, él fomentó la industria nacional, fomentó hizo la nacionalización completa ya Sí, del lo que pasa cobre. es que nacionalizó, estatizó. En ese sentido podemos decir, sí, hizo procesos que... Lo que pasa es que esto, como todas las cosas, ¿eh? Hay determinados pensamientos que chocan, porque tocan en este tipo de cosas, pero en otro sentido, Allende era un internacionalista y ahí ya no tiene nada de nacionalista, o sea, no No, por una pero coincidencia es más, digamos, o es de esta sí. línea. Ahora, yéndonos a ese internacionalismo que tenía Allende, y que nosotros la idea nuestra es, y que lo hemos estado hablando todo en este lapso del programa, ¿por qué no seguimos rigiendo por los valores que entrega el mercado sobre un producto que somos los mayores productores a nivel mundial? Seamos Bueno, honestos, o sea, ojo,
Somos los mayores productores de cobre a nivel mundial. Tenemos la cuprífera más grande del planeta, que es Codelco. O sea, ¿y por qué no seguimos rigiendo por el mercado de metales de Londres para definir el valor del cobre? Bueno, por Siendo varias que, razones. o sea, tenemos, como se dice por ahí, el toro de la asta, tenemos el cobre del planeta. Y sin cobre, ojo, sin cobre no hay tecnología. Y quizá el agua también. Pero, También. pero bueno, eso se responde de varias maneras. La primera es que la economía, como ciencia, no está aislada de las ideologías que la acompañan en los países. En este caso, la economía, que nosotros tenemos este modelo capitalista, y por eso que le llamamos neoliberal, porque viene acompañado de la ideología neoliberal, en donde están las economías integradas, la internacionalización de los procesos, además que hay fenómenos que acompañan. Yo hablaba de estos procesos del capitalismo, estaba este primer capitalismo de la industrialización, del desarrollo de los productos de los bienes y bienes materiales, donde se desarrollaban bienes materiales, se entregaban servicios, porque cuando uno critica estas cosas no es que uno quiera volver a andar a pata pelada, digamos, lo que uno quiere es que las cosas se hagan de otra manera simplemente. Y en ese sentido, es que desde ese capitalismo que producía bienes materiales para mejorar el bienestar material de las personas, al capitalismo que tenemos hoy día, lo que se denomina turbocapitalismo, tiene que ver más con la especulación de los grandes mercados, en donde hoy día las grandes ganancias no están en la industria, sino que están en la especulación de los apalancamientos de mercado. Y ahí está el juego de los fondos FP de manera internacional, la compra y venta de acciones, las bolsas bursátiles, los índices bursátiles en la bolsa, digamos, en donde no se genera ningún bien material. Simplemente se genera especulación. Hoy día, esa internacionalización es lo que hoy día se denomina más bien mundialización o el globalismo, economía globalizada, a través de un gobierno mundial que trata de manejar la economía de los pueblos, comillas, libres. Sí, pero a ver, eh, retrocedamos un poquito Y, espera, en la historia. y eso te quería llevar para responderlo esto, antes que retrocedamos. Eso te lleva a que, ¿por qué Chile lo sigue haciendo? Bueno, porque Chile es parte de esa ideología. ¿Quién es Chile? Bueno, los defensores del modelo y los gobernantes del modelo. ¿Y quiénes son los gobernantes del modelo? La derecha y la izquierda. Si la derecha y la izquierda hoy día es de corte globalista, porque son liberales. Y el liberalismo es una tendencia globalista. Por eso que el gran terror de la derecha y la izquierda son los nacionalismos. Claro, ese es el punto. Volvamos un poco para atrás. Eh, fuimos el primer país del mundo en llegar al socialismo de manera democrática. En un mundo demasiado bipolar, porque teníamos dos bloques. Estados Unidos junto a todo este grupito que estaba la OTAN y, y esta Europa occidente, y teníamos al bloque soviético, ¿ya? Que tenía esos rescollos, Cuba, aquí que se intentó hacer en Chile, pero como lo hablamos en la reunión de pauta, muy a la chilena, porque acá llegamos con un presidente socialista queriendo hacer una revolución sin preguntarle primero a los que llevaban esta revolución si la quieren apoyar, que es una de las cosas que le afecta a Allende de que la Unión Soviética no la apoya. Se dice, ustedes que son ese país flaco ahí, no me interesa. Pero hoy en día tenemos una multipolaridad donde tenemos estos pequeños grupos, entre comillas pequeños. Nosotros le escuchamos mucho en la prensa, en estos medios de comunicación desinformativa masiva de la OCDE, pero tenemos otros ejemplos. Adicionalmente a la OCDE, que nosotros hablamos mucho de la OCDE porque, entre comillas, somos parte de la OCDE. Somos parte de la OCDE. Pero la economía hoy en día prácticamente no mueve mucho la OCDE. O estoy equivocado. Tenemos
otros elementos que la mueven un poco más. La verdad que nunca he logrado entender la UTE, para que te ser sincero. No, creo que hay un cierto fetiche de cumplir con todo lo que dice la OCDE, como que fuera en la tabla de salvación de los grandes, Perdón, de lo que es lo perdón, mejor. disculpa que te corrija, no es fetiche, es masoquismo. Sí. Entonces, Porque todo el es con la masoquismo, OCDE, o todo sea, es con la OCDE. Yo, la verdad que me importa poco la OCDE, a mí me importa que como país estemos bien, sea OCDE o no sea OCDE. ¿Qué significa que estemos bien como país? Bueno, que el 60% de los chilenos no gane menos de 600.000 pesos, y el 78% de los jóvenes no estén endeudados a tal nivel que no va a poder pagar su deuda en toda la vida, de que la clase media no viva del endeudamiento ni de la línea de crédito, de que los profesores tengan el salario ojalá mejor pagado, porque eso hace que un país sea un país educado, en donde se conciba la virtud por sobre el éxito, en donde se estudia por vocación y no por salario futuro, en donde la universidad no tenga un valor más alto que el salario mínimo, en donde los colegios, nos peleemos por llevar a nuestros hijos a los colegios gratuitos, porque tienen tal nivel de educación que en términos de costo prefiero no pagarlo, porque no va a haber brecha. Yo recuerdo siempre una frase, además de uno de mis grupos favoritos, Los Prisioneros, una frase de Jorge González en una entrevista, que le preguntan por qué se fue a vivir a Suiza o a Suecia, no me acuerdo cuál de los dos países. Y él dice que se vio enfrentado a un dilema, que era la educación de sus hijos o de su hijo. Y era si lo colocaba en un colegio para ser empleado o en un colegio para ser jefe. Y ante ese dilema, mejor se fue de Chile. y que Claro, ese dilema lo viven miles de familias hoy en día en el país. claro, aquí te puede salir un alguien diciendo, bueno, pero el esfuerzo, el valor del esfuerzo y se tiene que esforzar. Bueno, sí, esas son las frases generalmente dicho de la derecha poco docta, porque no entiende que no todo va en el esfuerzo, sino que tiene que ver con las igualdades y desigualdades de origen, para que se genere precisamente una competencia de esfuerzos. Yo no le puedo pedir esfuerzo a alguien que vive en una comuna donde su educación de base es mala, en donde su alimentación de base es mala, donde su vivienda de base es mala, en donde su medio que lo circunscribe en términos de espacio es malo en términos delictuales, es malo en términos de narcotráfico, es malo en escasez de áreas verdes, en lugares deportivos, etcétera. O sea, no, ¿de qué esfuerzo me habla? De que la gente tiene que hacer para que sea un esfuerzo. O sea, no podemos vivir en base al esfuerzo, digamos, digamos, del esfuerzo extrahumano. Si lo normal es esforzarse, pero esforcémonos en igualdad de condiciones. Parejemos la Para, cancha. claro, o sea, por ahí va, y no tiene que ver con quitarle a los súper ricos, ni a los ricos, ni a los medianamente ricos, ni a los deliciosos, sino que tiene que ver cómo le damos al resto, para que logre niveles de vida donde pueda competir. De ahí que a mí no me gustan esas cosas de los impuestos a los súper ricos, ni nada. Si al final, si le llegáis a poner impuestos a los súper ricos, lo diluyen entre sus sociedades o se lo llevan fuera de Chile. El rico nunca pierde. No, y entendamos Eh, también de que todos somos iguales ante la ley. no Entonces, sé, tengo dudas. Mira lo que sí, pasó con no, Celestino Córdoba. espera, vámonos a la base de que todos debiésemos ser iguales ante la ley. Ahí tenemos un debate para estar hasta mañana, pero eh, Sí. que yo Bueno, y también no viene estoy otro muy de debate que acuerdo es en la ese ley, la impuesto. importancia de la ley, el espíritu de la ley, qué sistema legal tenemos. Somos más partidarios del just positivismo, del just naturalismo, y ahí tiene que ver también lo que se puede discutir eventualmente en relación a la importancia de los tratados internacionales, la importancia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, etcétera, la vinculación que hay con determinados tratados. Hay muchas cosas que se pueden discutir. No todo Sí, pero llevándolo, hay no todo se tratados, agota en la Constitución, digo. sí, hay tratados que no hacen pésimo. Sí, pues yo creo que muchos tratados no se precian. Yo creo que la mayoría, si no es por no decir todo, la mayoría no hacen pésimo. Sí, Que hoy en día se está hablando mucho del TTP, del TPP, perdón, del TPP, el TPP. que
Y que, ojo, o sea, Estados Unidos se retira de este tratado, y por eso se crea el TPP-11. Sí, TPP-11. Lo que pasa es que, insisto, todo esto, cuando uno se pregunta por qué Chile hace esto, bueno, porque tenemos gobernantes, y gobernante me refiero a la élite política y a la élite económica, que son los dueños de la élite política. Entonces, como la élite política es dueña de la élite, perdón, la élite económica es dueña de la élite política, hacen lo que la ideología les dice que le haga según su propio interés particular. No, no tienen un concepto de nación. Por eso es que son partidarios de la ideología del individualismo. Entonces, ahí, Y de no pensar en un conjunto que se llama Chile. exactamente, lo que importa es el bienestar individual. Y el bienestar individual del resto lo tiene en cuanto se esfuerce y trabaje. Por eso que tienen esta cosa así como de que son todos flojos, que todos quieren todo gratis, esos típicos relatos de hace como 50 o 60 años que están pasados naftalina. Y que lo seguimos escuchando hoy en día. Se siguen Pero sí, escuchando. yo escucho esos dichos y veo polillas volando, porque son relatos tan antiguos, que tan lejanos a la realidad social. Como que la sociedad se estancara y no avanzara, como que no ocurren cosas en el fenómeno social. Estamos hablando que entre el 1960, 70, 80 a la fecha han pasado 2 años que van a creer que es lo mismo. Bueno, ahí demuestra que en Chile la educación es mala. Lamentablemente. Y una de las cosas que como Invierte Pyme queremos combatir es la deseducación, la desinformación que se genera en la sociedad, y sobre todo en las pymes. Y queremos generar eso, educación financiera, educación social, educación política. Y por eso tenemos hoy en día estos espacios que estamos abriéndonos como Invierte Pyme, como es Financiación 101, y también llegó la hora de escuchar, donde tratamos de ver un poco más de temas que no sean ligados solamente con el mundo de las pymes, sino que ya que las pymes están insertas dentro del modelo, veamos el modelo como tal. Y a base de eso que acabo de decir, me gustaría, Jesús, que nos dijeras cómo, o mejor que cómo, sino que cuál es el mejor modelo para las pymes que se debiese insertar económicamente hoy en día en el país. Mira, me gusta que nos alargamos ahora hasta la 1 de la mañana. Mira, yo creo que lo mejor es que nos convirtamos en monarquía, me nombren rey y yo hago crecer las pymes. No es, no, Mientras, mira, mientras nos deje a Invierte Pyme en el Ministerio de Economía y Desarrollo, estamos genial. Porque vamos a eliminaría, fomentar la... eliminaría los ministerios, y siendo rey yo mando todo, ¿sí? Bueno, Olvídate. pero entendamos Eh, un poco. Sería lindo ser el rey de Chile. Pero bueno, no es sencillo por varias razones. De hecho, una de las cosas que quizás no comparto tanto en el pesimismo, pero sí en el análisis del doctor Bernardo Notán, cuando lo entrevisté, que decía que era muy difícil salir de este modelo porque tenemos una élite dirigente económica y política liberal al máximo. Entonces, luchar contra el sistema liberal es casi, o él decía que era imposible, por lo menos no lo veía posible. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico. ¿Cuál sería el modelo? Bueno, el modelo sería ir contra el liberalismo. ¿Qué significa ir contra el liberalismo? Bueno, generar economía local. Y aquí tú tocaste también otro punto que tenía que ver con que en los años 60 el mundo era bipolar. Hoy día está lo que se conoce como la teoría multipolar, que lo que se trata precisamente es ir buscando ejes estratégicos para poder hacerle fuerza a los grandes poderes mundiales que son fuerza económica importante, que puede ser la hegemonía norteamericana, China, todo lo que constituye el BRICS. Pero Sí, pero perdón, o sea, hoy en día la hegemonía gringa norteamericana ya no es la que era antes. no, sin duda. De hecho, Estamos el con un surgimiento del problema. iliberalismo en buena medida por la pérdida de la hegemonía norteamericana y el crecimiento de China, Rusia, India, Ahí estamos Brasil. hablando un poquito de lo que es el BRICS. El BRICS es una sigla, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India, China, y es el BRIC.
y algunos le ponen el BRICS por Sudamérica, por la importancia que podría tener México, Argentina y el resto de las economías que son más pequeñas, pero con una potencia de crecimiento en un bloque estratégico unido que podría ser interesante. Por ejemplo, hablaba de nosotros tenemos la alta producción del cobre. Bueno, Perú también. Si nos uniéramos con Perú en una estrategia cuprífera, seríamos una gran potencia mundial. Lo mismo con Bolivia en términos del litio, Argentina, Bolivia, Brasil, incluso en una situación distinta a Venezuela en términos con del petróleo y el gas. O sea, nosotros como continente podríamos generar un bloque estratégico que podría hacerle perfectamente resistencia a los liberalismos de Occidente y anglosajones principalmente. Sí, pero Pero también oye, China. lamentablemente creamos una sur. Perdóname. Sí, lo que pasa es que yo te lo planteo más bien desde otro modo y quizá ahí comparto otras posiciones que tiene que ver un poco no con lo inmediato, no con los remedios instantáneos, porque generalmente los remedios instantáneos se asocian a dos cosas, decisiones políticas y acuerdos políticos. Yo creo que para generar un bloque estratégico en donde como pudiéramos ser un bloque de polaridad, tiene que ser un trabajo primero de iliberalizarnos como países individuales, ¿no? De ir encontrando nuestra propia identidad nacional para después unirnos estratégicamente, porque descubriendo lo que somos, podemos hacerle frente precisamente a estas culturas liberales que vienen a destruir el ser de la identidad nacional, en donde vienen a McDonaldizar nuestra cultura, donde vienen a Starbucksar la cultura, si es que existe, si es que se puede decir así. Entonces, hoy día hay más Starbucks que librerías. Entonces, yo no podría decir, ¿y dónde tomamos café a los que nos gusta el buen café y no la porquería de Starbucks? Bueno, hay que ir después a las cafeterías de nicho, que cada vez quedan más pocas. Y así, bueno, un montón de la proliferación de las farmacias, eso son culturas de consumo y cultura además de la cultura de lo inmediato, de los press, de todo esto que vino con el Uber Eats, con Rappi, con la vida on demand y delivery, en donde todo es instantáneo, el efecto del microondas en la vida cultural. En ese sentido, yo creo que el mejor de los modelos es, para llevarlo en términos económicos, el primero es iliberalizarse, o sea, quitarse esta ideología liberal de que Chile tiene que ser un país de inversión internacional, un país solo de extracción y por tanto de industrialización relocalizada, o sea, fuera de Chile. Para, y ahí citando el texto del profesor Guyot, a través de una insubordinación fundante, es decir, insubordinarnos a la ideología imperante liberal occidental para, a través de un impulso estatal y un proteccionismo, poder industrializarnos en determinados sectores estratégicos. Esto no se trata de industrializarnos de la P a la PA, digamos, o del alfa al omega. Por el contrario, tiene que ver más bien con determinados procesos estratégicos que nos ponen en ventajas geopolíticas con respecto al mundo. Pero también esto debe ir acompañado de una culturización de la sociedad en el proyecto nacional. Ahora, me gustó eso que dijiste del hijo del instantáneo, que lo dijo para mí un filósofo de esta era, el gran Coco Legrand, en una de sus actuaciones de Viña dijo, somos hijos de lo instantáneo. Que nos achacan Eh, los jóvenes, dijo. claro, eh, y me gustaría que viéramos un poco dentro de todo esto que está pasando hoy en día, y que lo dijiste en el principio que quería que lo viéramos, y ahora lo quiero que lo veamos. ¿Qué hizo el gobierno con este tema de las cajas? Una Que estupidez, terminó porque entregando, una estupidez. ojo, terminó comprando mercadería a, no productores tanto locales, sino que eran productos prácticamente importados eh, de grandes corporaciones, porque claro, pueden ser no de marcas tan caras, pero tienes productos que son manejados por estas grandes corporaciones.
Y no han entregado esto que tú decías, que muchos hoy en día tienen cuenta RUT, o te diré que ya el 95% de la población tiene algún tipo de cuenta bancaria, donde podría haber llegado un dinero y él haberlo gastado de manera más micro. No haber Mm. gastado este fondo tan macroeconómicamente, sino que haberlo hecho más micro. Eh, Y Ahí donde uno, incentiva la economía. Porque al final, ojo, esta gran corporación que al final de cuentas le vende al micro, termina ganando igual. exactamente, Pero sacamos de la jugada al pequeño. exactamente. Bueno, esto se puede responder de varias maneras, ¿ah? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, nuevamente, la derecha liberal haciendo asistencialismo socialista de los años 60, ¿no? De las cajitas. Entonces, ¿qué pasó con los liberales? Si los liberales son los que dicen que el individuo es el que conoce su mejor interés, ¿por qué le tengo que decir yo qué es lo que necesita comer? Porque posiblemente cuando partió todo esto, la gente logró comprar mercadería, pero le faltaba el gas, o le faltaba la parafina de estufa, o le faltaba no aceite ni fideo, sino que le faltaba sal u otra cosa. Entonces, O arreglar su techo. o arreglar su techo, o comprar verduras, o comprar, no sé, finalmente una torpe decisión. Y en punto de vista económico, si lo que yo necesito es generar flujo micro, ¿por qué le compro a las grandes corporaciones desde el gobierno central en vez de darle la plata a la gente para que la gente compre según lo que necesita? Además, en el nivel micro, porque eventualmente la gente no necesariamente va a ir a comprarle al almacenero al frente, a lo mejor también va a ir al supermercado. Pero esas son cosas que uno no logra entender, esas torpezas, ¿no? Esas soncedades que comete este gobierno en particular, es como el gobierno sonso, pero uno dice, bueno, y estratégicamente, desde el punto de vista de la propaganda política, también era malo, porque se prestaba a críticas, o sea, a críticas de varios sentidos, críticas desde la calidad y cantidad de los productos hasta lo patético del repartimiento de las cajas. Y además del gasto asociado al repartirla. Y lo estoy repartiendo con funcionarios públicos que deberían estar cubriendo otras labores. O sea, a mí, Sí, sí, sí. una cosa que uno, o sea, uno dice, bueno, es verdad, la, estas cosas, el gobierno de derecha no las sabe, no son muy políticos, Bueno, siendo tecnócratas. que, Pero como bueno, tecnócratas tomaron muy mala decisión, además. sí, sí, lamentablemente sí, y desincentivamos ciertos flujos económicos micro que hubiésemos evitado, porque, ojo, yo no voy a comprar al micro y le compro lo que es para el momento. Le compro el pan, los huevitos para la once, esa paltita que tratamos de hacerla rendir, porque la palta es cara, para comer un pan con palta. Eh, y eso lo vemos con el micro, no con el grande, no con el supermercado, porque el supermercado me va a querer vender la mega caja de huevos, la malla de palta, y yo no quiero una bandeja de 30 huevos, yo quiero 4 huevitos para hacernos una once rica. O me faltó el azúcar y no quiero ir a comprar un tamaño grande de azúcar, y me compro un tamaño pequeño que me lo vende el, el micro. Oye, Jesús, un placer, de verdad, un placer haberte tenido hoy en día en el programa. Eh, Sé que tienes una agenda muy ocupada. Nos costó mucho coordinar esta entrevista. Te agradezco que hayas estado acá. No sé si algo más quieres agregar dentro de todo esto que Agradecer. hemos hablado de la economía y de los movimientos geopolíticos que estamos teniendo hoy en día. No, simplemente decir que los pymes unidos jamás seremos vencidos y de lo que hay que tratar es de que los pymes, todos los que somos pymes, a todos nos ha costado emprender y muchas veces nos tropezamos, nos caemos, hemos quebrado, nos hemos vuelto a levantar, que eso también es un reflejo de la identidad nacional, ¿no? Esa resiliencia del emprendimiento. Pero hay que superar el cuento del emprendimiento en Chile para generar una verdadera economía de emprendedores, porque una cosa es el emprendimiento respetando la labor que hace la señora con sus mermeladas, por ejemplo, pero
Una cosa es el emprendimiento casero de la mermelada o el que salió el otro día de Miel Gibson, pero otra cosa es que ayudemos a la señora de la mermelada y de la miel a que sea una gran productora. Y eso solo es posible en medida de que el Estado tenga un rol activo en la planificación de la economía, no solo en la planificación, sino también en fomentar la industrialización no estatizante, pero sí nacionalizante en recursos estratégicos. Yo creo que por ahí debe ir el mix. Ahora, ¿cómo se logra esto? Esto es política. Entonces, los dueños de los pymes, del ciudadano común, como a mí me gusta más bien ser un ciudadano común con inquietudes filosóficas políticas, y que además me invitan a hablar de economía, que quizás es el campo que menos conozco, pero lo que debemos hacer es tomar un rol activo en la sociedad, dejar de la pasividad y romper esa concepción del individualismo egoísta que el mal sistema implementado en Chile produjo y produjo con un quiebre social, porque terminamos encerrándonos en los domicilios cárceles, cárceles como presidio, ¿no? Nuestros domicilios presidios, que nos quitaron la vida en comunidad, la ruptura del barrio, la vida social, en donde de transeúntes pasamos a ser unos zombies transeúntes, que vamos con nuestro audífono sin hablar y conversar con nadie, sin mirar el entorno y sin apreciar el paisaje. Entonces, tiene que ver con una cultura de vida, tiene que ver con un reencuentro ya no solo con el hogar en el domicilio, sino con un reencuentro del espacio público. Porque el espacio público tiene una cosa bien característica, que es el espacio común, el espacio tuyo y mío, el espacio que compartimos. Eso que es propiedad de los dos, pero propiedad de nadie, porque es propiedad del todo. Entonces, de ahí es que debemos ir generando un nuevo país. Un país no se construye a partir simplemente de una nueva constitución, de un nuevo proceso de plebiscito, de un pelearnos los unos con los otros. Se construye en cuanto que nos ponemos de acuerdo para hacer de un país el mejor para nosotros, no lo que otros nos dicen que es mejor para nosotros. Por eso que yo soy un defensor de que este proceso del plebiscito es un hecho histórico importante porque vuelve a reactivar la vida política que estaba muerta. No habían convertido en seres de consumo en serie donde la política no había causado, habían logrado que la política para nosotros fuera indiferente. Si la política es indiferente para nosotros, los beneficiados son pocos. En cuanto nos interesa la política, los beneficiados seremos nosotros y los pocos estarán para el servicio público, que no es otra cosa que el servicio para nosotros. Entonces, a partir de eso, es que la posibilidad real de las pymes es en cuanto las pymes tomen un rol activo y no pasivo en términos del hecho social, donde las pymes unidas jamás serán vencidas. Oye, qué frase más acorde, sobre todo a lo que hacemos hoy en día en Invierte Pyme, que es unir a las pymes y unirlas con la sociedad, generar un lazo, un nexo. Más que agradecerte de esta cátedra magistral que nos entregaste hoy día, aunque digas que no sabes de economía, yo creo que muchos sabemos de economía porque vivimos la economía. Bueno, Eh, está la economía doméstica que es la que más duele. sí, lamentablemente, que por Dios que duele la economía doméstica, pero tenemos que aprender a vivirla. Oye, Jesús, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. En nombre de todo el equipo de esta gran familia que invierte Pyme, por haber estado en el primer capítulo de Llegó la hora de escuchar. Y a ustedes, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar viendo la repetición de nuestro capítulo. Y véanos, por favor, el próximo lunes, 21 horas, con otro gran invitado. Vamos a ir desmenuzando de todos los puntos de vista qué está pasando hoy en día en el país y qué está pasando en el mundo y cómo le afecta a usted, a la pyme. Así que nada más que decir, muchas gracias, muy buenas noches.